Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa en donde platicaremos con la doctora María Amparo Casar, especialista en temas de reforma política y quien además tiene una obra prolífica en temas de política y gobierno. En esta ocasión nos da su punto de vista sobre lo que ella llama los mitos de los gobiernos divididos dentro de los sistemas de gobierno de tipo presidencial. Nos comenta que no debemos de ver este fenómeno como algo atípico en estos sistemas, ya que es más común de lo que nos podemos imaginar. Nos comenta que la transición ha dado como resultado el tener en los hechos una real división de poderes que en realidad hace falta mirar hacia otras reformas que bien podrían estar dentro del ámbito del Poder Ejecutivo para que mejore la condición del ejercicio del gobierno. En un discurso que yo llamaría provocador, porque va en contra de lo que muchos especialistas han sugerido, invita a la clase política a dotar de nuevas facultades al presidente de la República para que tenga nuevos poderes constitucionales. Es claro que sus comentarios están orientados hacia nuevas facultades democráticas para modernizar al sistema presidencial. En su visión, se debe de seguir empujando a los temas de la transición, entre los que destaca el empoderamiento del ciudadano a través de la reelección legislativa, como un medio para que el ciudadano controle directamente a sus representantes populares. Los invito a ver la siguiente conversación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de platicar y reflexionar sobre algunos aspectos relevantes de lo que ha sucedido con la transición política de México a la democracia. Tenemos la grata oportunidad de tener la presencia de la doctora María Amparo Casar, especialista en temas de política y gobierno, y de manera muy señalada se ha especializado en analizar, escribir y publicar temas relacionados entre las relaciones del Poder Ejecutivo con el Congreso de la Unión. Le agradecemos mucho a la doctora María Amparo Casar. María Amparo, muchas gracias por la oportunidad. Al contrario, Jorge, a ti y a Canal 22 por recibirme aquí en este programa. María Amparo, pues desde 1997, cuando se creó la primera alternancia en el Congreso, en donde el PRI no tuvo mayoría, se empezó a decantar toda una serie de procesos que da la impresión que no terminan por consolidarse. ¿Qué ha pasado con la transición mexicana? Mira, tú me mencionas esta fecha de 1997, que es en efecto el comienzo en este país de un fenómeno que es muy natural y muy consustancial en los países con sistemas presidenciales, en particular en América Latina. Y te digo en América Latina, Jorge, porque ahí está concentrado el grueso de los sistemas presidenciales. Pero este fenómeno que nosotros vivimos por primera vez en 1997, gracias a una sucesión de reformas electorales, pues era un fenómeno, yo te diría, pues regular, común y corriente, normal en el resto de los países de América Latina y desde luego en Estados Unidos. La gente como que no repara, ¿sí?, que la mitad del tiempo democrático de América Latina durante el siglo XX fue ocupado por gobiernos en donde los presidentes no tenían la mayoría de su partido en el Congreso. Tampoco se repara en que en Estados Unidos también, Jorge, desde 1952, 54, no recuerdo exactamente la fecha, más del 75% del tiempo ha habido gobiernos sin mayoría. Esto es, gobiernos en el que el partido del presidente o bien no tiene mayoría en la Cámara de Diputados, o bien no tiene mayoría en el Senado, o bien no tienen mayoría en ninguna de las dos. Y entonces nosotros, claro, despertamos a la vida democrática y nos dimos cuenta que junto con esta vida democrática venía la posibilidad de que hubiera gobiernos sin mayoría. Y entonces, pues francamente nos asustamos, nos pareció una cosa fuera de lo común, pero lo que quiero dejar sentado como primer punto, Jorge, es que este es un fenómeno consustancial a las democracias presidenciales y que lo empezamos a vivir y en el momento que tú me digas, discutimos cómo se ha desempeñado, porque creo que también hay muchos mitos alrededor de esto. Es cierto lo que comentas, María Amparo. Sin embargo, en el caso de Estados Unidos y el fenómeno que le llaman el excepcionalismo norteamericano es que, si bien es cierto que más en la regla que en la excepción han funcionado como gobiernos divididos, el sistema funciona. Hay resultados.
hay colaboración. Recientemente hemos visto un asunto sobre el déficit complicado, pero en lo general podríamos decir hay colaboración entre los partidos que están en el Congreso, amén de que es un sistema bipartidista. México de 1997 a la fecha, con sus gobiernos divididos, da la impresión que ha demostrado y evidenciado que tiene un sistema disfuncional porque no está dando los resultados que el ciudadano está esperando de su clase política y que el gobierno podría darle para cumplir la expectativa del ciudadano ordinario. ¿Qué piensas de eso, María Amparo? Dices tú, afirmas categóricamente que tenemos, digamos, un sistema disfuncional. ¿En qué se basa esta disfuncionalidad? Y sobre todo, porque yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, que si vemos cualquier encuesta sobre desempeño de la democracia en este país, pues la gente está muy descontenta y tiene por qué estar muy descontenta. Pero, ¿qué es lo que refleja esto? Refleja que tenemos un sistema político, un conjunto de reglas que no funcionan, o tenemos una clase política que no ha aprendido a vivir con las reglas de la democracia y se le olvida una cosa que yo tiendo a enfatizar, ¿sí? Que es, nos gusta una parte de la ecuación de la democracia, pero no nos gusta la otra. Sabemos que la democracia quiere decir que el ciudadano puede dividir el poder, puede desconcentrar el poder y que opera con una regla de mayoría. Pero se nos olvida la otra parte de la ecuación, que la democracia también requiere cooperación. Por fin hicimos valer el principio de la división de poderes y de los pesos y contrapesos. Y luchamos un montón por eso. Correcto. Pero se nos olvida lo otro. Señores, cuando no queremos un sistema de partido hegemónico, un sistema de partido único, un sistema de partido predominante, se impone la necesidad de cooperar. Pero eso sí, no la queremos. Entonces yo creo que ahí hay un problema que no tiene tanto que ver, no estoy despreciando, Jorge, lo sabes que estoy dentro de la corriente institucionalista, pero que no tiene tanto que ver con las reglas que tiene nuestra Constitución y nuestras leyes secundarias. ¿Y por qué te lo digo que ahora que estamos hablando de los gobiernos sin mayoría y si estos son funcionales? Creo que alrededor de esto hay muchos mitos. Se dice que tenemos un sistema de partido muy fragmentado y que el hecho de que haya tres fuerzas políticas que juntas, PRD, PRI y PAN, tienen el 90% más o menos de las cámaras, no se ponen de acuerdo y esto tiene sumido al país en una parálisis. Bueno, absolutamente de acuerdo y entonces ahí voy a mi pelea contigo. Okay. ¿Sí? A mí me parece que si este país no ha avanzado en estas reformas que se dice que el país necesita para crecer, para tener mayor democracia, para tener mayor legalidad, tiene muy poco que ver con que tengamos un gobierno dividido. Y te voy a decir por qué. Durante años, ¿sí? Hasta 1997 tuvimos gobiernos con mayoría para el partido del presidente. Correcto. Y llevamos 30 años hablando de la reforma educativa, mucho antes de que accediera la oposición al poder en este país, mucho antes de que se pluralizaran las cámaras, y el PRI con su mayoría nunca pasó ni la reforma educativa, ni las reformas fiscales, ni las reformas energéticas, ni las reformas en telecomunicaciones, ni las reformas laborales, con sus mayorías aplastantes, Jorge. Y hoy le echamos la culpa a que en el Congreso no hay mayorías. Me parece que es una falsedad, es un mito. Y comparemos, porque luego nada más nos vemos el ombligo. Tú agarra un país como Brasil, ¿sí? 27 partidos en el Congreso. Para juntar este 90% que te digo yo que tienen nuestros 3 partidos, allá necesitas 13 partidos. Y sin embargo se ponen de acuerdo. Sí, porque tienen los mecanismos constitucionales para ponerse de acuerdo, más cuando el Ejecutivo en Brasil puede enviar sin límite lo que llaman legislación de emergencia, que me parece que es un exceso, pero hablaríamos de eso un poco más adelante. Sí, Sartori refutaría tu argumento diciendo, México tiene 2 tiempos y México funciona sobre la base de un sistema real cuando el PRI es partido hegemónico y no constitucional. México empieza a funcionar bajo los esquemas de mecanismos constitucionales a partir del 2000 porque ya no había sistema político. El sistema es el que daba la Constitución, la sacan de la vitrina y es donde, al parecer, algunos de los colegas dicen, ahí es donde encontramos la disfuncionalidad. Que este gobierno dividido, que es propicio de una democracia,
pero no está generando el resultado que invite a que haya colaboración entre poderes y que los partidos logren agendas de consenso. ¿Y esto no te llevaría a pensar, María Amparo, que el PRI, aun cuando tenía mayorías parlamentarias, funcionaba bajo un esquema no constitucional? Mira, ¿cómo funcionaba el PRI? En efecto, si uno revisa la Constitución, lo que vamos a encontrar es que nuestra transición prácticamente, y eso lo hemos platicado muchas veces tú y yo, pues prácticamente no tocó el sistema de gobierno, tocó el sistema electoral y, digamos, el Congreso se quedó con sus facultades, el presidente con las suyas, el Poder Judicial. Digo, sí ha habido algunos avances, pero sobre todo la transición mexicana, que fue una transición, digamos, electoral votada, no se ocupó de modernizar sus mecanismos. Ese punto, digamos, te lo doy. Estamos de acuerdo tú y yo, Jorge. Ahora, ¿en dónde está ahí la discusión y qué ha pasado en el constitucionalismo de América Latina? Y te lo digo porque ahorita hay una discusión muy fuerte y que creo que es muy importante para la estabilidad política del país entre aquellos que quieren modificar nuestra Constitución para que haya mayorías. Correcto. ¿Sí? Correcto. Y entonces esa mayoría pueda gobernar sin que la oposición la esté, digamos, bloqueando sistemáticamente, que después quiero hablar de esto, de si la oposición bloquea o no sistemáticamente al presidente, y aquellos que dicen, no, dejemos la pluralidad en el Congreso, ¿sí? Y actuemos del lado de la división de poderes, ¿no? Bueno, yo creo que si a mí me preguntas si yo tuviera poder de decisión, yo actuaba, ¿sí?, sobre la división de poderes. Porque en este país no queremos entender que para que el presidencialismo funcione, habría que darle mayores facultades, poderes al Poder Ejecutivo. Esto no quiere decir, y esta es una visión muy poco popular, Jorge, yo lo sé. ¿Por qué? Porque venimos de 70 años de un hiperpresidencialismo, ¿sí? Y entonces cualquier cosa que digas vamos a fortalecer al Poder Ejecutivo, la gente se pone nerviosa. ¿Qué pasó en Brasil? Que en efecto, yo sé que lo sabes tú muy bien, y en Argentina, y en Uruguay, y en Chile, que hay dos tendencias en sus reformas del Estado. Por una parte, se han movido todos a la representación proporcional, ¿eh? Bien. Nadie dice vamos a formar mayorías en las urnas. A nadie en América Latina se le está ocurriendo, digamos, limitar la pluralidad en sus congresos. La quieren incluso fortalecer, tanto que se han movido, no como nosotros, a un sistema mixto, sino a uno de representación proporcional pura. Pero sí tuvieron, ¿sí?, los arrestos para, a pesar de venir de dictaduras, ¿sí?, con dictadores fuertes, con poderes, ahí sí, extraconstitucionales, a fortalecer a sus ejecutivos y metieron no solamente lo que tú dices, decretos de urgencia, sino esto que hemos discutido ahora en México, que es el trámite legislativo preferente, que el presidente puede meter iniciativas, ¿sí?, y el Congreso tiene obligación de discutirlas, y si no, entra la iniciativa del presidente, el veto presupuestal, el veto parcial, los poderes de agenda. Todos esos, yo creo que si los introdujéramos en este país, otro gallo nos cantara. Ahora, hay un rechazo total a la idea de fortalecer el presidencialismo. ¿Por qué, María Amparo? ¿Qué pasa? Yo creo que tiene una parte, Jorge, histórica, ¿sí?, de un abuso permanente, sistemático, por parte de los presidentes en términos del ejercicio del poder. Hay también un deseo, desde luego, de participar de la manera, pues, más enfática posible en las decisiones de política pública, ¿sí? Y hoy hay partidos, y esos partidos responden a un electorado a los cuales nos han vendido ciertos proyectos. Entonces, ahí hay, creo que yo, un miedo histórico, como tenemos un miedo a la supuesta privatización de Pemex, como tenemos un miedo a la descorporativización de este país, como tenemos un miedo a acabar con la impunidad de los sindicatos, como tenemos miedo a acabar con los monopolios privados. Todas esas cosas que se vuelven, esto que llamamos ahora los poderes fácticos, que sí sostienen, ¿sí?, financieramente y electoralmente a los partidos. Entonces hay una gran resistencia. Una resistencia que yo no entiendo, como no entiendo la resistencia a la reelección en este país. No nada más digo la reelección legislativa. Yo iría por una reelección del presidente con periodos más cortos, 4 años y después una reelección o 2 reelecciones, qué sé yo. Pero son estos lastres que venimos arrastrando.
Por eso, cuando yo te decía que entendemos un lado de la ecuación de la democracia y del otro no, aquí es otro reflejo, ¿sí? Sí, queremos que nuestro voto cuenta, pero no queremos reelección. No queremos el mecanismo para castigar o premiar a los partidos, ¿no? Y así nos vamos. Entonces estamos llenos de muchos mitos. Creo, ¿sí?, que nos hemos rezagado en materia de reforma política, ¿sí?, con respecto al resto de nuestros pares en América Latina. Me llama poderosamente la atención tu discurso políticamente incorrecto, en el cual yo estoy sumado y, si me permites, lo apoyaría. Y somos pocos, ¿eh, Y somos Jorge? pocos, porque efectivamente, si algún poder del Estado requiere urgentemente hoy fortalecimiento institucional para que su mecánica constitucional sea eficaz y haya un real equilibrio, es el Ejecutivo Federal. Hoy más que nunca tenemos, como Sartori lo llama, un hipopresidente, Claro. un presidente sin capacidades. Tanto así que en la época de Fox observamos que hasta para salir del país tenía que tener un proceso de negociación muy amplio y en algunas ocasiones le negaron la salida. Me preocupan dos temas y me gustaría saber tu opinión al respecto, María Amparo. Uno es el veto parcial del presidente, Sí. o el veto total que hoy tiene el presidente, y si debe tener un veto más fuerte o no debe tenerlo. ¿Por qué? Me permite hacer un comentario sobre el tuyo anterior, que era, no solamente creo que andamos fallos en los mecanismos constitucionales y que hay, como tú dices, fortalecer al Ejecutivo, también hay que incrementar sus capacidades institucionales. Aún con las mismas normas constitucionales, bastante fallas que tenemos, Exacto. creo que si incrementáramos las capacidades administrativas, de transparencia, de ejecución, etcétera, avanzaríamos un gran trecho. Creo que en este país ya nos estamos pasando de culpar al marco, otra vez, constitucional de todo mal, o el presidente de todo mal al Congreso porque no lo apoya en sus iniciativas. ¿Te imaginas, Jorge, la cantidad de cosas que puede hacer el Ejecutivo con los pocos instrumentos que tiene? Ok, si es un presidente débil, como tú me dices, un hipopresidencialismo frente a muchos de sus pares en América Latina. Pero la cantidad de cosas que podría hacer con los instrumentos que tiene, como lo vimos, creo yo, permíteme darte un ejemplo muy reciente con Luz y Fuerza del Centro, ¿sí? Ahí tienes un ejemplo de que con los instrumentos del Ejecutivo puedes dar un salto, yo te diría, cuántico, con respecto a una política jurídica, política, administrativa y sindical. Y que salió muy bien hecha. Entonces, sí hay cosas que se puedan hacer, pero ahora sí, perdón. Sí, aquí la pregunta que me llama la atención y la vinculo con algo que ha pasado desapercibido es el presupuesto. Según los especialistas en la materia de Ejecutivo-Congreso, dicen que uno de los temas más sensibles en la relación es el presupuesto. Y la primera definición es, en un sistema presidencial, ¿quién debe tener la capacidad para proponer el presupuesto anual de la Federación? Porque da la impresión hoy, después de una reforma en el 2004, que el Congreso no solamente analiza y aprueba el presupuesto, sino agregaron una palabra más que dice, y en su caso, modificar el presupuesto. Parece que es un exceso porque no hay un solo sistema presidencial en donde un Congreso tenga estos alcances. Bueno, tú eres abogado y yo no lo soy, y sé que eres estudioso de estas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que es un quiebre en el 2004. En efecto, por ponerlo en términos coloquiales, el Congreso, al menos desde la perspectiva del presidente, se pasa de lanza, ¿sí?, y modifica a fondo el presupuesto. Cuando digo modifica a fondo, se va hasta temas como cuántos kilómetros y de qué material va a ser el camino prácticamente de terracería que une a un pueblo con otro en el estado de Michoacán, o si se va a hacer un pozo o no. Y ahí yo creo que es de las buenas acciones que hizo el presidente Fox, porque nos hizo un favor en términos de aclarar ¿sí?, cuáles eran los alcances de las facultades del Congreso. Ahí, digamos, ejerce lo que él pensaba era su derecho de veto, y algo avanzamos en aclarar, no definitivamente, si hay veto o no, y gana. No sé si fue acción de inconstitucionalidad o controversia. Fue una acción. Fue una acción de inconstitucionalidad. Una controversia, ¿no? Perdón. Controversia. Y se fue a la Suprema. A la Suprema Corte. Exacto. Y digamos, la gana ese evento específico, y creo que le hizo un favor a este país. El Congreso mexicano es un Congreso, como todos los, en todas las relaciones ejecutivo-legislativo, el presidente es el que manda la iniciativa. En el caso de México es prácticamente la única área en Chile,
¿sí? Tiene muchas áreas de presentación de iniciativas exclusivo en materia laboral, en materia de pensiones, la tiene el presidente. Aquí la única que está reservada al Ejecutivo es el área presupuestal. ¿Hasta dónde puede? Yo creo que el Congreso en México, y tendríamos que ahí revisar la ley hacendaria, ¿sí? Tiene muchas facultades y solamente tiene una cota, Jorge, tú me corregirás, que es que para cada gasto se tiene que prever un ingreso. Correcto. Por eso en este país se discute primero la ley de ingresos y después el gasto, pero es prácticamente la única, ¿sí? Y fuera de eso tiene una amplia gama para hacer lo que quiera, hasta que llegó a la Suprema Corte y le dijo, no señores, ¿sí? Ustedes tienen un límite a sus facultades, pero no lo hemos querido reglamentar. Como no hemos querido reglamentar, Jorge, es un absurdo en este país. Tú decías hace rato los viajes del presidente. No hemos querido reglamentar qué pasa si nuestros congresistas y nuestros legisladores no aprueban el presupuesto. Somos prácticamente el único país que no tenemos un mecanismo de reconducción automático, presupuestal. Una reconducción presupuestal. Y realmente el 1 de enero, si no tuviésemos presupuesto, los mexicanos no sabríamos qué hacer. Me preocupa esto que estás comentando porque con los incentivos que genera la Constitución puede haber un impas entre Congreso y Ejecutivo, y de tal manera que podríamos tener una crisis constitucional en un determinado momento porque no tendríamos presupuesto. Y en cualquier caso, el reloj estaría en contra del Ejecutivo, porque es el que ejerce la mayor parte del presupuesto y el que atiende los programas sociales y el que atiende las políticas públicas y el que genera el mayor gasto corriente en pago a la burocracia. Entonces, la presión obra en contra del Poder Ejecutivo. ¿Esta es una manera inteligente, prudente, mesurada de establecer un adecuado medio de control y de funcionalidad institucional? Desde luego que mencionas un problema gravísimo. Incluso podríamos decir que incurriría en un delito el presidente, porque no podría pagarle a la burocracia federal, ¿sí? Y otro artículo de la Constitución señala que se le tiene que pagar sus salarios a la burocracia federal. Entonces estaríamos en un grave problema. Pero bueno, Jorge, ¿desde hace cuántas décadas, o para ya no exagerar, desde que se presentó el fenómeno de gobierno sin mayoría en 1997, todos nosotros empezamos a escribir sobre que teníamos que ajustar ciertas reglas constitucionales, porque aquellas reglas que no importaba si funcionaban o no, porque estábamos en un escenario de partido dominante, hegemónico, o como quieras, o casi único, pues no importaba lo que dijera la Constitución. Es el caso de la sustitución del presidente, es el caso del veto presupuestal, era el caso de los viajes del presidente, y nuestras fuerzas políticas, ¿sí?, se han empecinado en no tocar la Constitución. Yo no lo entiendo. Hoy cuando me dicen todas las encuestas, ¿sí?, que lo más probable es que gane el revolucionario institucional en las elecciones del 2012, pues yo me pregunto, ¿por qué no arreglan la casa? Si realmente están tan seguros de ganar, dejemos ya arreglada la casa, que pague el costo el presidente Calderón de una reforma política, de una reforma fiscal, etcétera, y que lleguen ellos a gobernar con mayores instrumentos, ¿sí? Y seguramente lo harán mejor. Entonces, a esa pregunta, Jorge, realmente no tengo respuesta, y le pedimos una disculpa a este auditorio. No sé si tiene que ver con la cultura política, ¿sí?, de con la escasa experiencia que tenemos de trabajar en democracia, pero desde luego, y yo sé que en esto no comulgas conmigo, creo que hemos exagerado en poner toda la carga, ¿sí?, toda la carga causal en nuestro marco normativo. Sí creo, me da mucho miedo, Jorge, que de la misma manera que hoy me imagino que se tiene que dar de topes el PAN, ¿sí?, de que en 97-2000 no le pasaron al presidente Ernesto Zedillo del PRI su reforma energética, ¿sí?, mañana, ¿sí?, hoy el PRI se opone a lo mismo, y mañana si llega el PRI al poder y el PAN se vuelve oposición, que también se vuelva oposicionista, porque entonces jamás vamos a avanzar, pues siempre va a haber una oposición. Claro, y más entonces, con el sistema realmente plural que tenemos.
Y no creo que, si me preguntas, la respuesta está en las reglas, te diría, Jorge, está en parte en las reglas. Algo podríamos hacer, ¿sí?, con las reglas formales, con las normas constitucionales, con las normas legales, para mejorar esto. Pero creo que va mucho más allá de las reglas. Yo no me la trago, Jorge, de que la ley de telecomunicaciones no pasa, ¿sí?, porque no hay mayorías. No pasa porque hay poderosísimos factores atrás, ¿sí?, intereses económicos atrás, que no quiere que se pase. Y no pasa la ley de educación porque hay un poderosísimo sindicato atrás. Y cuando hablamos de Pemex hay otro poderosísimo sindicato. Y cuando hablamos de los monopolios en este país, bueno, pues están todos esos sectores monopólicos en donde tú y yo sabemos 50% de lo que consumimos normalmente, una familia normal, proviene de empresas que están en sectores monopólicos. Todo eso no se quiebra. No le quiero quitar la culpa a los legisladores, claro, Jorge, porque finalmente si ellos se dejan cabildear y se dejan presionar por estos intereses, ¿sí?, creados, pues finalmente el que levanta la mano es el diputado y claro, por lo tanto ese es el responsable. Y el que tiene formalmente la representación. Pero no digamos que es por el gobierno dividido. Ahora, yo soy de la idea de que tú no puedes tener un buen gobierno si no tienes un buen instrumento de gobierno previamente. Una democracia, entiendo, se basa sobre la idea de actuar bajo lo que la ley mandata, no sobre el privilegio de tener una clase política virtuosa. Los virtuosos en las democracias son los menos. Son gentes comunes y corrientes, pero con buenos instrumentos. Y esos buenos instrumentos te llevan a buenos puertos. Hay una ruta de navegación que te permite, como el sistema de los DOMIS, gobierno para DOMIS, una constitución bien hecha, bien ensamblada, te da un resultado específico. ¿Qué no es ese el primer acuerdo al que debería de llegar nuestra clase política para tener una ruta de navegación que nos diga, de este puerto a este puerto transitamos así? Tienes toda la razón. Precisamente creo que la gracia de la democracia, Jorge, como bien lo señalas, tú no lo podría yo señalar en mejores palabras, es que no está hecha para tener grandes próceres, pero sí está hecha, sí, para dos cosas, para tener ciudadanos y para tener ciudadanos y autoridades respetados por la ley. Estoy de acuerdo, ¿sí? Estamos perdidos, ¿sí?, si vamos a apostar a que nuestra democracia tenga un mesías, un gran líder, etcétera. Está hecho para seres normales como tú y yo. Ya lo decía Jefferson, aún si los hombres fueran todos ángeles, necesitaríamos unas buenas reglas, ¿sí? Correcto. Aún cuando fuéramos todos, esa es la palabra, ángeles, ¿no? Entonces, en eso, vaya, no se me ocurre ni discutirte, pero o trabajamos sobre la base de la conducta legal, yo no te estoy hablando de moral, no, legal, de nuestros ciudadanos y de nuestros políticos, o esta democracia, aun cuando tú me dieras el mejor marco constitucional desde tu mejor saber leal y entender, sí, te aseguro que no funcionaría. Claro, porque no está adaptado a una realidad. ¿Qué haces cuando un actor político, sí, decide desconocer las instituciones? O cuando un actor político decide no cumplir con sus obligaciones constitucionales, como por ejemplo nombrar a los consejeros del IFE, ¿sí? Esas cosas, tú podrías decir, mira, el marco está bien, tienen que nombrar, ahí la Constitución dice, tienen que nombrar el día 30 de octubre a los consejeros electorales. Están los diputados, los que hacen la ley, en desacato a la propia ley. Y como eso te puedo dar miles de ejemplos. Entonces vas al punto central de este país, que es el Estado de Derecho. Y la tremenda impunidad con la que se conducen quienes deberían de ser los primeros en poner el ejemplo de acatar un acuerdo normativo y un acuerdo de normas y de reglas. María Amparo, ¿qué pasó con nuestra transición? ¿En dónde se atoró? Y en tu perspectiva, ¿cuáles son los temas pendientes para que podamos terminar este nudo y eventualmente tener con un escenario más optimista una identificación de un México que tenga mejores mecanismos para que su gobierno funcione? Bueno, primero te diría que tenemos que empezar por entender, ¿sí?, que la democracia, ¿sí?, sistema democrático, porque tú me preguntas de la transición, no es equivalente, ¿sí?, a gobierno eficaz, ¿sí?, y no es equivalente a crecimiento económico y no es equivalente a igualdad. Entonces, para empezar, creo que le pedimos cosas a la democracia que no le tendríamos que estar pidiendo, y de ahí viene parte, no da,
¿sí? No está hecha para eso. La democracia es un sistema, ¿sí?, para tomar decisiones, ¿sí?, y para resolver conflictos a través de un principio muy claro que es el de la mayoría. Luego lo sofisticamos y decimos que si mayorías relativas, mayorías absolutas, mayorías calificadas, pero para eso está la democracia. Entonces, con todo, estoy de acuerdo que tenemos una democracia que no está funcionando, aun cuando no produjera crecimiento en los mejores términos o como vemos que funciona en otras. Entonces, ¿qué le tendríamos que hacer? Bueno, primero hay una parte del pacto constitucional y de los pactos legales que ya hemos discutido mucho en este programa. Hay otro, que es el pacto social. ¿Sí? Y luego el otro es, permíteme decirlo así, el pacto de la legalidad, ¿sí?, del respeto, ¿sí?, a las leyes que nosotros mismos nos hemos dado. Cuando tú ves esta cosa ahorita electoral y dices, bueno, señores diputados, ustedes hicieron la ley y ustedes se dedican a violarla. Entonces, esta parte de un respeto institucional y un respeto por las prácticas democráticas creo que falla. Ahora, del lado social, me parece que las asignaturas pendientes de la democracia, Jorge, y no sé si las podamos, digamos, superar a través de reformas constitucionales, es precisamente la gran desigualdad que hay en este país y los grandes privilegios que se han ido acumulando desde los años 40. Cada presidente ha concedido como una merced, ¿sí?, como concedían los virreyes las mercedes, un privilegio más. Y así nos hemos vuelto a, digamos, un país de muchos y muchos privilegios. ¿Dónde lo vemos? Lo vemos claramente, por ejemplo, en las cuestiones fiscales, ¿no? Cuando uno ve esto que se llaman privilegios fiscales, ¿sí?, en nuestra ley, te das cuenta, ¿sí?, y los puedes ir rastreando en los 40, en los 50, en los 60, a los campesinos, a los obreros, a este sindicato, a esta empresa, a una llantera, a una cementera, a una panificadora, en fin, a telecomunicaciones. Y si no tenemos una determinación, una voluntad férrea, ¿sí?, para acabar con esos privilegios, para acabar con ese corporativismo privado, porque pareciera un discurso antisindicalista. No lo es, lo digo del mismo lado de los trabajadores que del lado de capital. ¿Sí? Si no ponemos freno a estos poderes fácticos que gobiernan, de hecho, ¿sí?, y gobiernan porque las autoridades se los permiten, te insisto, no le estoy quitando ninguna responsabilidad a nuestras autoridades, pero si no empezamos por ahí, Jorge, yo creo que no vamos a avanzar. Vicente Fox con al corporativismo no lo tocó, en cambio Felipe Calderón tampoco. ¿No? Y vivimos con ese mismo tejido social, con esa misma estructura social que tanto critican panistas y perredistas al PRI. Si son iguales. ¿Quiénes deben de ser los que inicien esta, digamos, esta convocatoria para señalar esto que tú estás comentando? Pues tú y yo y... ¿Los ciudadanos? Los ciudadanos. ¿Está preparada? ¿Tenemos una ciudadanía preparada para esto? No. ¿La ciudadanía que tenemos en México es una ciudadanía apta para la democracia que tenemos en México y para la que supuestamente estamos generando expectativas? Ya, creo que ha habido muchos avances, ¿no? Tú que también eres un gran estudioso de eso, de la transparencia, etcétera, si vemos, por ejemplo, por qué pasó esta reforma hoy constitucional, inicialmente nada más legal sobre transparencia y rendición de cuentas, esto provino de una iniciativa ciudadana. Totalmente. Absolutamente. Absolutamente. ¿Sí? Entonces, yo creo que ya hay islas, muchas islas, Jorge, de ciudadanos que se organizan o que nos hemos organizado para impulsar ciertas cosas. Falta mucho, son en efecto islas, ¿sí?, que algo han logrado. No podemos esperar no pase ninguna democracia, que toda la ciudadanía sea participativa. No, las democracias son delegativas, ¿sí? Totalmente. La gente no quiere estar, o sea, yo te pago para que pienses y para ejecutes y para etcétera, ¿sí? Totalmente de acuerdo. Pero sí creo que tenemos que elevar un poco el nivel de participación, demostrando casos exitosos como este que estamos mencionando, o en el de las acciones colectivas, que tanto tú participaste, sí, ¿no? Así es. Y que realmente se va a convertir, todavía no lo hemos visto, pero se puede convertir en un instrumento muy poderoso, mucho más que las candidaturas ciudadanas y esas de control social, cosas, ¿verdad?, políticamente correctas. Exactamente. Y la ciudadanía, ahí sí en general, elevar su nivel de exigencia, ¿sí? Ahora, también nosotros tenemos que aprender, también incurrimos en conductas
en conductas tan corruptas como nuestras autoridades. Oye, María Amparo, ¿y no necesitas una ciudadanía? Yo no estoy hablando que tengas epístome a la ciudadanía que pensó Platón, un gobierno y un pueblo de filósofos, pero ¿no necesitas una base de mínima conciencia social y con mínimos escalones de educación para hacer exigible toda esta demanda hacia un gobierno y hacia una clase política que a veces se antoja un poco o bastante negligente? Sí, me parece que tenemos que elevar el nivel educativo de las personas. Creo que el nivel educativo alcanzaría ya en esta democracia para elevar ese nivel de exigencia. Quizá no alcanzaría para tener el cúmulo, ¿sí?, de una fuerza laboral técnicamente educada o preparada para incrementar la productividad de las empresas, etcétera. Eso no lo sé. También creo que hay más mitos allí y que tenemos una fuerza de trabajo, en fin, no te diría de clase mundial, pero sí tendríamos que trabajar en la conciencia, absolutamente, en la conciencia cívica de nuestra ciudadanía. A mí me enoja muchísimo, ¿sí?, cuando yo leo en los periódicos o cuando hago las investigaciones y me doy cuenta que este gobierno o el anterior o los priistas se gastan al año más de 3.500 millones en comunicación social, para decirnos que si construyeron carreteras, etcétera. Yo me pregunto, con los tiempos famosos de Estado que hay en la televisión, el Estado no se debería de dedicar más, ¿sí?, a inculcar valores cívicos y junto con inculcar valores cívicos, a realmente dar el ejemplo, ¿sí?, de que quien se aparte de la ley, ¿sí?, se le castigue y no se va a quedar en la impunidad. Yo a eso lo dedicaría, a crear una verdadera cultura de la legalidad. Los incentivos, para regresar al inicio de tu plática, sí, Jorge, tú me dices, no hay incentivos en la Constitución para ponerse de acuerdo. Yo te contesto, está bien, para lo que no hay incentivos es para que no delincamos los mexicanos. Sí, el nivel de impunidad en el país, según las últimas estadísticas, es cercano al 98%. Y en Japón es a la inversa. El nivel de efectividad de castigo del que incumple con la ley es el 98%. Entonces es una ahí están todos ecuación los impresionante. Y eso, para eso no necesitas cambiar la ley. Necesitas, ¿sí?, ejecutar, ¿sí? Porque ¿cuál es el círculo, no? Tú tienes aquí un delincuente, ¿sí? Y entonces él hace un cálculo, pues si los mexicanos no somos tontos. A ver, las probabilidades de que me cachen tendientes a 0. Si me cachan, las posibilidades de que me hagan un expediente, ¿sí?, que sea exitoso, tendientes a 0. Si me lo llegaran a hacer y llego a un juzgado, sí, los chances de que yo pueda corromper un juez son tendientes a 1, o sea, son máximas. Y después, si el juez me llegara a consignar y llego a la cárcel, tengo todas las oportunidades de seguir delinquiendo desde la cárcel. Entonces tú dime en este círculo si yo tengo incentivos o no para violar la ley. Pero por supuesto que los tengo. Altísimos. Y esos no los cambio con la ley. Necesito jueces, necesito ministerios públicos, ¿sí?, necesito autoridades que no estén dispuestos a estar solapando todas estas. Entonces, esas son los pendientes de la transición. Otro tema que has tratado en tus diversos ensayos y libros que me llaman poderosamente la atención es cómo empoderar al ciudadano, y tú has sugerido la reelección legislativa. Es un mecanismo en donde empoderas al ciudadano para que el ciudadano tenga capacidades de premiar o castigar a un buen o un mal representante. ¿Por qué tanta resistencia o reticencia de nuestra clase política para poder crear esta condición? Te hago nada más un matiz. Yo soy creyente de la reelección, pero creo que le estamos pidiendo, así como a la democracia decíamos que le pedíamos demasiadas cosas, le estamos pidiendo demasiadas cosas a la reelección. Qué bueno que haya, ojalá y transite esa reforma, en algo mejorará, pero no es una varita mágica, no va a cambiar radicalmente la conducta de nuestros legisladores, aunque nos dé un instrumento. ¿Por qué no ha pasado? 2, una de carácter cultural, que es lo que venimos diciendo, son de nuestros lastres esta idea de sufragio efectivo, no reelección, la gente no
O sea, no entiende, o la misma clase política ha querido que no entendamos la gente que eso no fue el lema revolucionario, fue nada más para el Ejecutivo, no fue para los legisladores. Esa es la parte cultural, ¿sí? Que se cambió en 1933. Hay otra parte que me parece mucho más pesada, ¿Cuál? ¿sí? Que es la que explica que es el poder que le da la no reelección a las cúpulas, a las burbujas partidarias. Totalmente. Si yo soy un partido y tengo la suerte, porque trabajé o simplemente porque tuve la fortuna de colarme a las burbujas, a las burocracias, a las altas burocracias partidarias, yo no quiero deshacerme de mi derecho a decidir quién va a ser candidato, porque ese derecho a mí me da muchas cosas, ¿sí? Financieras, te da dinero, digámoslo con todas sus letras, me da poder, ¿sí? Me da acceso, me da influencia. Entonces, yo quiero poder ser el señor que, como decíamos en la época priista, palomea las listas. No quiero ceder mi derecho a los ciudadanos a que sean ellos los que decidan. Entonces, fundamentalmente es porque le quita poder a las cúpulas partidistas, porque si no, Jorge, explícame cómo hace más de 20 años tenemos más de 30 iniciativas de todos los grupos parlamentarios que hay con representación en las cámaras de diputados y de senadores, todos tienen una iniciativa y son muy parecidas. Y a la hora de la hora no la quieren discutir. Y por fin, cuando se discutió en el Pleno, tuviste como el año pasado, ¿sí? Simplemente se rechazó por la mayoría priista, que es el partido más poderoso, con mayor estructura territorial, ¿sí? Y con mayores posibilidades de triunfo. Me preocupa que, y esta es una pregunta para ti como especialista, si esto también no afecta la independencia del Parlamento, del Congreso, la no reelección legislativa. Claro. O sea, finalmente, si yo soy diputado y yo dependo, ¿sí?, de que me dé la candidatura el líder del partido, ¿qué es lo que estoy diciendo de otra forma? Mi carrera política. Yo soy una persona ambiciosa, quiero una carrera política, quiero seguir avanzando. Si no me porto bien, ya logré que me dieran mi candidatura y ya gané y estoy en la Cámara de Diputados. Si yo no voto como dice mi líder de la fracción parlamentaria, la próxima no me va a poner en la lista del Senado, ¿sí? Y si no quiero ir al Senado y quiero ir de gobernador o de alcalde, no me va a poner. Entonces me tengo que portar bien con aquella persona a quien le debo, en principio, mi cargo. Ya avanzamos, porque me puede nombrar un jefe de partido, dar la candidatura, pero luego tengo que conseguir los votos. Esa es la parte del avance de la transición. Pero ya que estoy ahí, en mi fracción parlamentaria, y me empiezan a cachar que yo voto en contra de lo que mande el liderazgo, pues mis perspectivas, ¿sí?, hacia adelante sí se ven truncadas, francamente, Jorge. Qué bueno que me lo preguntas. Estamos no lo había hablando visto entonces así. que en la formalidad tenemos un principio de división de poderes. Materialmente, con este comentario, estamos en una circunstancia de abyección, de sumisión de diputados y senadores dóciles para seguir en su carrera política. No dóciles como antes, Jorge, pero sí creo que es importante sí reconocer los avances. Hoy los diputados en su conjunto, digamos, el cuerpo legislativo no es un levantadedos, ¿no? Si no, no estaríamos viendo que hay muchas iniciativas que no pasen. Pero sigue habiendo, es uno de los países con más alta disciplina partidaria. Y desde luego que se explica por la no reelección y por el control férreo que tienen las cúpulas partidarias sobre, digamos, el trabajo de los congresistas. De acuerdísimo. María Amparo, ¿eres optimista sobre el futuro de la democracia en México? Sí, soy optimista sobre el futuro de la democracia. Creo que es una democracia muy joven. Creo que sí tenemos que acelerar el paso. El reloj de la democracia suele ser mucho más lento que el del autoritarismo, aunque el autoritarismo tampoco garantiza las decisiones, digamos, adecuadas. Te insisto, hay autoritarismos ineficaces y eficaces, y hay democracias ineficaces y eficaces. Pero creo que ahora sí que el pueblo de México, la sociedad mexicana, sí, se merece, ¿sí?, una aceleradita al motor de la democracia en varios frentes. En la parte que tú insistes, que es la parte de la norma constitucional, sí, en la conducta de nuestras autoridades, sí, y en el pilar fundamental que es el Estado de Derecho, la cultura de la legalidad, como la queramos llamar. Sí soy optimista, son procesos que llevan tiempo, no tenemos tiempo que perder, y creo que si no, con este tipo de programas, con otras acciones que hacemos todos los días, si no elevamos el listón, ¿sí?,
de exigencia a nuestras autoridades, llegaremos, pero llegaremos mucho más tarde, ¿no? Entonces habría que acelerar el paso. Me entusiasma mucho tu comentario. Repasando algunos acontecimientos de Inglaterra, que es una democracia que ha sido ejemplificada como una democracia muy seria, les llevó 600 años ser democracia. Esperemos que no sean 400 años más después de su independencia. Acuérdate de Estados Unidos, 1960 todavía había fraudes electorales, ¿no? Y el principio de igualdad entre los afroamericanos con los anglosajones no era el mismo, y entonces es un proceso que se ha ido decantando. Finalmente, María Amparo, consultarte, ¿cuáles son los obstáculos que tú ves en la agenda más complicados para que esta democracia empiece a destrabar, esta transición empiece a destrabarse sobre los temas que nos acabas de comentar y que eventualmente pudieran ver luz con relativo una periodicidad de tiempo más o menos corta? Los obstáculos a esto, ¿sí? Así es. Los obstáculos, perdón, te lo voy a repetir, está en un diagnóstico que, si bien es certero, ¿sí? Siempre he planteado que una reforma cualquiera, reforma política, reforma económica, si tú no haces que case el diagnóstico, ¿sí? Con tu puerto de llegada, que tú me decías, ¿sí? Entonces no vamos a ningún lado. Me parece que lo primero que tendríamos que hacer es decir, ¿sí? Hay que ir por una reforma política, nos va a servir, pero señores, esto no es garantía de nada, ¿sí? Los instrumentos, que es la palabra que tú utilizas, finalmente sí son operados por personas y sobre todo requieren de la colaboración entre estas diferentes instituciones en las que les hemos puesto, a las que les hemos dado facultades. Entonces, hagamos eso, pero lo primero, creo yo, que tiene que hacer este país es implementar, con reformas estructurales o no, Jorge, implementar políticas públicas que lleven al crecimiento de este país, a la educación que empuje a este crecimiento y a la legalidad que apuntale las posibilidades de crecimiento y las de la ciudadanía. Creo que sin estos tres, o sea, si a mí me preguntas, y mira que me da pena decirlo frente a las cámaras porque yo me dedico a la reforma política, vivo de eso, como de eso, hablo de eso, si me dieras a escoger qué reforma elegirías tú, desde luego la reforma política no aparecería entre, y soy una apasionada del tema, yo lo sé, no aparecería entre mis prioridades. Primero hago cualquiera de las otras llamadas reformas estructurales. Primero le hago un llamado al Ejecutivo, decir, señores, hay que incrementar la inversión privada y la inversión pública para crecer, ¿sí? Hay que preparar a nuestros jueces, a nuestros ministerios públicos, hay que ampliar, Jorge, las capacidades institucionales, que es diferente que cambiar las normas. Las capacidades institucionales de nuestros órganos de gobierno, ¿sí? Y desde luego las capacidades de nuestra fuerza productiva, fuerza laboral, y desde luego también las de nuestros empresarios. Aquí todos somos culpables, en buena medida, de todas estas asignaturas pendientes que hemos revisado, que me has hecho recorrer contigo en este programa. Y eventualmente todos Jorge, podremos también aportar para la solución global del problema. Así es, Jorge. Pues María Amparo, te agradezco mucho. 2 veces gracias por recibirnos en tu casa. Muchas gracias. Jorge, es un placer y por esta extraordinaria contigo. oportunidad. Es siempre muy gratificante platicar con una mente brillante que ha estudiado este fenómeno los últimos 30 años. Muchas gracias, María Amparo. Al contrario, Jorge, y a Canal 22. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima ocasión. Hasta entonces.